Felicitaciones, por supuesto, a todos, periodistas, futuros periodistas. Estamos todos muy contentos porque tenemos la oportunidad de hacerlo en un lugar privilegiado, en un lugar de lujo, en un lugar donde bueno, han pasado tantas generaciones y tanta gente importante. Estamos en plena transición de los medios, como ya se viene hablando. No voy a repetir la cuestión, pero más allá del momento presente, años atrás, no muchos años atrás, porque todo va a una velocidad vertiginosa, hubo personas que fueron visionarios o que están un pasito adelante de lo que venía después. Y uno de ellos es quien empezó con la idea de que la radio online en la UAI tenía que tener una radio online porque era lo que se venía en el futuro inmediato, que es lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir cada vez más. Y a él es al primero que voy a presentar cuando se cumplen 10 años de Conexión Abierta, la radio digital, que ganó un premio Martín Fierro en el año 2018, el primer premio de radio digital. Pero bueno, el creador de todo esto, el impulsor, el pionero, es el director general Adrián Di Sanzo. Fuerte el aplauso para él. Quien lo acompaña, ahora él va a hablar acerca justamente de todo este camino y todo este trayecto. Yo tuve la oportunidad de tener un programa de radio en el cual se habla con absoluta y total libertad, al cual me convocó Adrián. Es la productora general de Radio Conexión Abierta, Daniela Ferrín. Fuerte el aplauso, son 10 años. Yo, antes que empiecen a hablar, quisiera hacerme una selfie con ellos dos. Con el fondo allá de pantalla. Muy característico de Hernán esto. Bueno, en principio quiero agradecer a la Universidad Abierta Interamericana por la invitación, felicitar a los futuros periodistas, a los que son periodistas y son profesionales. Nosotros representamos más a los medios, que son el canal donde ustedes pueden informar, pueden difundir, después de haber investigado, después de haber estado en la calle haciendo notas. Nosotros somos el medio que difunde todo el trabajo que ustedes hacen. Yo represento los medios digitales. Conexión Abierta, cuando armamos, fue un proyecto muy lindo, como bien dijo Hernán. Hace ya 10 años del proyecto, y es un medio pluralista donde todos pueden expresarse. La idea era armar un medio nuevo que no tenga que ver con los medios convencionales, ni tener ni banderas, ni equipos, ni nada que se le parezca. Todo el mundo puede expresarse con total libertad y esa es una de las misiones de Conexión Abierta. En ese momento todo el mundo decía una radio por internet, una radio, pero no es una radio convencional, fue muy difícil. Hace 10 años nadie sabía lo que era un streaming, muy pocas personas sabían lo que es un streaming. Hoy, con el avance de la tecnología, hay un montón de radios online que si uno se pone a buscar en internet o si se pone a buscar en TuneIn o alguna otra aplicación se van a dar cuenta que en las provincias, en la ciudad, hay un montón de radios online. Nosotros fuimos uno de las primeras radios online que se animó con todo el apoyo de la Universidad Abierta Interamericana, con la gente que trabajó con nosotros, eran estudiantes profesionales que querían estudiar, avanzar, practicar. Bueno, la universidad junto con la radio le dio la posibilidad, como en el caso de nuestra productora general Daniela Ferrín, que empezó junto con la radio. Quiero destacar, antes de darle la palabra a Daniela, el Radio Conexión Abierta hoy tiene 90 producciones independientes. De hecho, acaba de saludar el periodista Hugo Machiavelli, Javier Díaz, Fanny Mandelbaum, que se tuvo que ir, que también están con nosotros. Quiero destacar todo el trabajo que se hizo en estos 10 años y gracias a eso fuimos el medio que ganó el primer Martín Fierro digital. Luchamos mucho por eso, fue mucho esfuerzo y bueno, y los resultados se ven a la vista. Sí pudimos, sí se pudo armar algo nuevo y eso es lo que queremos proclamar en todo el país. Para eso armamos CADEMAT, que es la Cámara Argentina de Medios Audiovisuales, la cual presido, y nos tomamos
una misión, poder en todas las provincias, poder enseñarle a nuevos emprendedores de medios de comunicación cómo hacer un nuevo medio y cómo sostenerlo en los tiempos que vivimos, con total pluralismo y libertad. Ahora sí le doy la palabra a Daniela Ferrín, productora de la radio, empezó como alumna de la universidad y tuvo la posibilidad de trabajar con nosotros, y ella va a contar su experiencia. Bueno, ¿cómo les va? Gracias. Me aplauden porque la verdad es que en mi parte, si bien soy productora de Conexión Abierta hace 9 años, mi rol además es compartir todos los días el aprendizaje junto a ustedes que están acá sentados, los alumnos de la UAI, al cual los recibo con mucho cariño. Mi mayor consejo es que hagan esta carrera con mucha pasión. Hace poco me pasó que escuché en los pasillos de la radio, que no sé si estarán por acá, son 2 chicos ahí están, muy bien, de primer año, y me llamó la atención porque los escuché detrás de la puerta diciendo, ay, mirá, hay una radio, ay, mirá la luz, ay, mirá la consola. Y así fue como yo me inicié, viendo toda esa parte que era nueva en la facultad y a mí me llamaba mucho la atención. Si bien soy licenciada en publicidad, me aboqué mucho a la radio, encontré una pasión muy grande y bueno, me sentí muy reflejada en estos chicos y lo que les pedí es que se acercaran, que trabajen, que se animen. Hay un montón de periodistas que recién acá tenemos el orgullo de presentar, que también están en Conexión Abierta, pueden verlo acá en la gráfica que hemos realizado, que hay por lo menos como 25 o 30 figuras muy importantes dentro del periodismo. Y todos ustedes pueden trabajar con ellos y realizar sus prácticas profesionales en Conexión Abierta. Gracias por el cariño de siempre y por esta oportunidad a Jessica, a Román, bueno, a la carrera, por permitirnos este espacio. Un aplauso para la productora general de la radio. Y quiero pedirle unas palabras. Javier Díaz, periodista, un gran profesional. Unas palabras de la experiencia junto a Hugo Machiavelli, que también lo tenemos presente, un excelente profesional. Unas palabras de la experiencia de lo que es trabajar en Conexión Abierta. Bueno, primero, gracias Adrián, a todos, a la UAI, por supuesto, por este premio, a todos. A ver, la libertad de poder decir lo que uno quiere, aún estando en democracia, es impagable. Y es un derecho, además, también. En Conexión Abierta lo que tenemos es que todos los programas son diferentes, inclusive en cuanto a ideologías, y eso también está bueno, porque lo que te da es una libertad de acción, el apoyo obviamente de todos los que están ahí, desde los operadores, los directivos, por supuesto aquellos que al entrar justamente en la universidad, cuando entras y el de seguridad te saluda, o el que atiende el bar, y eso está bueno también porque es parte de una buena familia, habla muy bien de eso. Y fundamentalmente Conexión Abierta a nosotros lo que nos da a los periodistas, por ejemplo, es poder hablar, opinar y sentirnos cómodos frente al micrófono también, ¿no? Sin una necesidad también imperiosa del minuto a minuto, del rating, que yo siempre digo, el minuto a minuto, por ejemplo, en televisión, ha lastimado al periodismo. Sin duda. Ha lastimado al periodismo, el minuto a minuto. Y no me canso de decirlo. Y el rating a veces es una cuestión más que nada comercial, que una cuestión vinculada, por ejemplo, en nosotros a lo periodístico. Por eso, para mí es un placer todos los lunes, de paso a paso el chivo, Claro, ¿no es cierto? por supuesto. Todos los lunes de 19 a 20, allí en Conexión Abierta, hacemos con Graciela Guiñazú y María Laura Canevese a la izquierda del cero. Y les digo que a ver, uno a veces me ha pasado de llegar con dolor de cabeza después de un día agitado y demás, y cuando salgo soy otro tipo. El mismo que en cuanto a presencia, pero digamos, es como que es un bálsamo, es como que uno hace también una catarsis y sabe que del otro lado el que lo está escuchando de alguna manera también lo está disfrutando. Así que gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Javier Díaz, un excelente profesional. Un fuerte aplauso. Hugo Machiavelli. Perdón que no sé por adelante. La verdad es que creo que es mi 4ª temporada o mi 5ª temporada. Exacto. Por ahí anda. Y es una oportunidad, la radio Conexión Abierta, que para arrancar diría, tiene un aspecto académico que es fundamental y que en pocos lugares se dan. Es decir, la universidad y el mundo profesional encontrándose en un medio de avanzada, porque es un medio que se escucha y que se ve y que se viraliza, que tiene su canal de YouTube.
Entonces, digamos, eso como plataforma para la idea de tanto de Adrián, de Daniel y de todo, por supuesto, de toda la Universidad Abierta Interamericana. En lo personal, insisto, el periodismo y la comunicación es tan amplio que uno puede navegar y bucear de acuerdo a sus propios deseos de distintas maneras. Para mí, la radio junto con la gráfica fueron casi, digamos, desde el comienzo, dos pasiones. Comencé haciendo radio en una FM comunitaria, en santos lugares, en Lourdes, y casi nunca discontinué con ese medio que nació en la Argentina para todo el mundo para cubrir lo que se llama el mercado de la soledad, en 1920. Y creo que hoy tiene otras maneras, pero que sigue teniendo la misma impronta y la misma fuerza de siempre. Tal vez con la cámara hoy se nos permite contar mejor las historias. Pero para concluir y dejar una idea, sobre todo para los estudiantes, vengo de ver un documental que les recomiendo, que se llama Gabo, que está en Netflix. La historia de García Márquez es una historia muy inspiradora, de alguien que, primero, además de querer escribir y querer ser periodista, no se sometía a ningún tipo de límite. Y de algún modo eso es lo que creo que somos los que comunicamos. Personas que buscamos a través del deseo que está en nosotros, modificar también, ¿por qué no?, parte de la realidad. Para los que hacemos periodismo de investigación, eso significa un compromiso extra con la denuncia, con exponer a los corruptos que hacen tanto daño a nuestro país, y eso también implica darle voz a los que no la tienen. Por eso creo que la radio tiene como ejercicio de la libertad una virtud en poder permitirnos a cada uno manejarnos con la plenitud que necesitamos para expresarnos libremente. Cada uno de ustedes es en sí mismo una semilla que puede germinar del mejor modo. Lo importante en ese sentido es aprender y tener referentes en quienes ustedes confíen que hay un camino posible o cosas para aprender. Yo recuerdo que iba a tomar café con dos personas que seguramente la mayoría no conoce, pero que fueron héroes o referentes de la historia de la radiofonía y de los medios, Ulises Barrera y Antonio Carrizo. Cuando salían de la radio los iba a buscar a la puerta y me regalaban un ratito de su tiempo y fue una forma de inspiración. Hagan eso, esa es una sugerencia, busquen maestros, sean buenos discípulos y traten de superarlos. Ese es el mensaje. Gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Y agradezco por último, no sé si tenemos el video, si lo pueden pasar, si lo tienen en... Sí, lo tenemos. Bueno, lo dejamos con un video. Agradezco a Román Tambini, decano de la facultad, y a Jessica Ferradas por haber armado este gran evento que ha salido fantástico. Muchas gracias a todos. Muy amables y lo dejamos con un video. Hace 10 años imaginaba este momento. No fue fácil, porque parecía que venía del futuro. Sin embargo, dos pasiones se fusionaron para crearme: la comunicación y el pluralismo. El inicio de mi proceso fue acompañado por los valores y convicciones de autoridades, docentes y alumnos pertenecientes a la Universidad Abierta Interamericana. Informo, genero debate, reflexión, risas y cercanía en quienes eligen escucharme. Fui y soy la vía de expresión de periodistas, profesionales, comunicadores y productores. Nunca descanso. La música me mueve y las voces que escucho me hacen vibrar. Soy radio, soy imagen, soy Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Soy Sergio Denis, mi nombre real es Héctor Hoffman. Ella vendrá seguramente escuchando la radio. ¿Cómo suena esta radio? Fantástica, me encantan estos estudios, me encanta la onda de ustedes, me han tratado muy bien. Y nunca en mi vida había abierto un programa de radio, nunca había hecho radio en mi vida, así que es mi primera vez. Siempre hay una primera vez. Vamos a la música, Gabriel. Lo bueno de esta radio es que puedes escucharla en el momento que sea, así que si te digo buen día, buenas tardes, buenas noches. Anyway, música.
Es la primera vez que van a participar en un programa juntos los dos orgullos nacionales que tenemos, el Diego y la Eve. Hoy vamos a hablar con alguien que hace más de un año dijo exactamente esto. Probablemente el año que viene quizás siguen consiguiendo financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! Bueno, se vienen momentos muy difíciles. Agárrense de los cinturones. Por suerte el tiempo pasa rápido, lo hicieron en el comienzo. Ya pasado, falta menos. ¿Cuánto falta para que se vaya Macri? 6 años. ¿Qué tal? ¿Qué manera de empezar la temporada acá desde el estudio? Señora, usted tiene un programa que se llama Futuro Perfecto. Futuro Perfecto. A mí me da mucho placer estar en Conexión Abierta, que es la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Ah, sí. Porque es un espacio, yo digo que es el paraíso del periodista. Por streaming, que es por lo que me gané el otro día el Martín Fierro, ¿no? Felicitaciones. Que me dio sí, mucho placer, bien, a la muy mejor bien. conducción. Tengo que agradecer a Adrián Di Sanzo, que es quien dirige la radio, que un día vino. Y vos sabés que está Fanny en la radio, hay un montón Fanny de Mandelbaum. Sí. Le mando un beso a Fanny, querida amiga. Les dije, chicos, hoy me pasó algo muy especial. Ustedes que están allá, digo, ustedes no tienen la más pálida idea de quién soy yo. Yo no tengo la más pálida idea de quién son ustedes, pero todos estamos detrás de lo mismo, que es la comunicación. Para nosotros estar nominados ya era un premio y nos parece increíble. Y bueno, ganarlo mucho más, pero nos encantó competir con ustedes. A la radio queremos agradecer. Mirando la 6ª temporada de Pagani Fútbol Tango con Conexión Abierta. Y mirá quién está ahí. Están viéndonos por la pantallita. Y está ahí el muñeco, ¿eh? El de bronce. Martín Fierro. ¿Qué tal? Bien, ganamos el Martín Fierro, muy bien. Mejor conducción. Acá está Martín Fierro para terminar el año. Está en la categoría de programación en Radio Nativa Digital y los nominados son... 92.1 Conexión Abierta. Radio K. Futurock. Y el premio a la mejor programación Radio Nativa Digital es para Conexión Abierta. Quiero agradecer a la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, gente que invierte en nuestro país día a día en la educación, en la salud y el deporte. Nos han dejado trabajar con total pluralismo y libertad. Conexión Abierta tiene 90 producciones independientes. Han pasado a lo largo de estos años 400 programas, 400 productores han apoyado este proyecto que con tanto amor hicimos entre todos. Bien, fuerte el aplauso a los 10 años de Conexión Abierta. Y mientras vamos preparando el panel donde vamos a trabajar desde la perspectiva de género para también marcar agenda en la profesión sobre estas temáticas, y ya va llegando un equipo muy querido, voy pasando la posta a quien se va a encargar de la conducción de este bloque, Gisela, así que les dejo con ella mientras ya van ingresando al salón y empezamos entonces con el panel. ¿Estamos, Mara? ¿Listo? Arrancamos, todo listo. Perspectiva de género. Gisela Busaniche. Pensar un periodismo desde una perspectiva que sintonice con el fuerte reclamo social contra la desigualdad de género, en tiempos en que las audiencias están cada vez más críticas frente a un discurso que estigmatizan a las mujeres y a las personas con identidades sexuales disidentes. En 1947, las luchas feministas ayudaron a la aprobación del voto femenino. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. En 2010 se aprueba el matrimonio igualitario. Queda aprobado, se transforma en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. El matrimonio gay es ley en Argentina. En 2012
sale una nueva ley de identidad de género. Entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente elegido. En 2015 salimos a pedir justicias por las mujeres y trans que matan cada día. En 2018 y 2019, las calles se tiñeron de colores para discutir el aborto. Argentina es un país marcado por sus luchas sociales, pero también por ser un país que jamás se queda callado y baja los brazos. Buenas, buenas, bienvenidos a esta mesa de periodismo y perspectiva de género. Estoy muy contenta, ya van 3 años que participo de estos encuentros, son muy nutritivos y donde podemos hablar de todo lo que está sucediendo, reflexionar, hacer críticas sobre nuestro rol. Algunos les dicen profesión, yo prefiero llamarlo oficio. Y voy a presentar a quienes están a mi lado para que debatamos. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas que después pueden salir en la pantalla y van contestando. Así que a medida que las expositoras, las mujeres de los medios van hablando, si a ustedes se les ocurre, nos pueden dejar la pregunta. ¿A quién le dejan la pregunta anotada? A ella. O por redes. Así las vemos atrás y las mandan por redes. El hashtag Semana del Periodista. Numeral Semana del Periodista. Bueno, estoy con grosas, pero vamos a hablar de cada una de ellas. Está Liliana Hendel por ahí. Vamos a darle un aplauso a Liliana Hendel, una histórica. De Liliana aprendimos todas. La vimos durante muchos años en la televisión hablando de perspectiva de género y cuando la veías a Liliana al principio decías, qué bien, hay espacio para eso, pero fue una de las precursoras porque no había espacio para eso. Incluso Liliana al principio hablaba de lo social, hablaba de las familias y todo y a partir de ahí siempre metía la perspectiva de género y otra mirada que para nosotras que estábamos empezando era muy distinto y era muy bueno escucharla. Bueno, estuvo en Telefe, estuvo en Canal 13, después ya nos vas a contar, pero Lili, estuviste en todos lados y ahora es una de nuestras referentes. ¿Vieron esas mujeres que van marcando el camino y nosotros las seguimos? Bueno, Liliana Hendel es una de ellas, así que un aplauso, por favor, porque realmente aprendimos mucho de ella y en un ratito vamos a estar hablando y reflexionando. Romina Coluccio es de la Defensoría del Público. Romy, ¿cómo estás? Vos vas a empezar, en un ratito nada más. Sí. También está Natalia Maderna de Radio Nacional. Ella hace perspectiva de género y deporte y se especializa en fútbol. Y ahora que está el Mundial de Fútbol, también preparen sus preguntas porque podemos preguntarle cómo se trata esto, qué lugar tienen. Muy poquito tienen, al menos la selección femenina de fútbol. De eso también vamos a estar hablando y atentos porque juegan el 10 de junio y el 14 de junio y el 14 contra Inglaterra. Así que estamos todos muy expectantes, al menos nosotras, el colectivo de mujeres, vamos a estar ahí apoyándola. Bueno, y Tamara Tenenbaum, escribe en La Nación, en Anfibia, y es la autora de un libro del cual se está hablando mucho, El fin del amor. Así que vamos a darle, bueno, bienvenida Tamara, un aplauso para las chicas. Vamos a darle la palabra a Romina Coluccio de la Defensoría del Público para que nos haga un panorama y después seguimos. Hola, ¿qué tal? Me toca abrir y romper el hielo. La verdad que es un placer y muy agradecida porque es el 3er año que la Universidad Abierta Interamericana invita a la Defensoría del Público a participar de estas jornadas.
y siempre para tratar de acompañar la reflexión, el debate colectivo, que es la manera de transformar la matriz cultural heterosexista, patriarcal, clasista, mercantilista en la que aún vivimos. La Defensoría del Público, para quienes no la conocen, es un organismo que tiene la misión de promover y proteger los derechos de las audiencias de la radio y la televisión de la Argentina. Lo hace a través de recibir y canalizar las consultas y los reclamos de las audiencias, tanto de los programas como de las publicidades, de los medios comerciales, públicos y sin fines de lucro de todo el país. Entre esas preocupaciones, la sensibilidad por la cosificación y sexualización de las mujeres y por la estigmatización y criminalización de la población LGBT es una de las principales preocupaciones que aparecen en los reclamos de las audiencias en nuestro país. Además de trabajar en promover reparaciones sobre los derechos vulnerados de las audiencias, también trabajamos en lo que tiene que ver con generar espacios de encuentro, de diálogo, de debate con los actores del campo de la comunicación, para pensar la transformación de las prácticas comunicacionales con quienes están en proceso de formación y también con quienes ya trabajan en los medios, a través de capacitaciones, charlas, talleres en todo el país, pensando que la tarea pedagógica es vital para la transformación de las prácticas. En parte lo que vengo a compartir hoy es algunos de los resultados vinculados a otra de las líneas de trabajo que tiene la Defensoría, que es monitorear los noticieros de la televisión abierta, de Cava, un trabajo que se viene haciendo desde el 2013, ya por 6º año consecutivo, y que parecía también una forma de compartir algunos datos muy concretos que permitan pensar la situación actual desde una perspectiva de la investigación, ¿no? Me parece un buen pie para inicio para después hablar, porque vamos a ver cómo estuvieron los medios cubriendo los temas de género, ¿no? Se presentó hace poquito este informe. Es recién salidito del horno, digamos, sí. Tiene una semana de su presentación pública. Son los datos 2018. Contar que el monitoreo se realiza con 5 canales de aire de la televisión abierta, Telefe, Canal 13, Canal 9, América y la TV Pública, que se analizaron más de 17.000 noticias en 600 horas de programación. O sea, es una de las investigaciones de mayor envergadura existentes en nuestro país sobre la televisión y la producción de los noticieros. Y lo que responde a la pregunta o lo que guía la investigación es ¿qué es noticia para los noticieros de la Ciudad de Buenos Aires? Y en ese marco, a ver si estamos bien. Flechita, ¿no? Vamos a empezar a ver entonces este estudio que se presentó la semana pasada. Típica. Ahí está. Ahí, a ver. En ese marco yo les decía que trabajamos más de 17.000 noticias. ¿Qué aparece como tema principal de las noticias? Vemos que si tuviéramos que pensar en los tópicos o temas principales, la mayor cantidad de noticias en el 2018 estuvieron abocadas a política, policiales e inseguridad, deportes, internacionales y economía. Si buscamos las que tienen que ver con abordaje de derecho, nos tenemos que ir a la fila de abajo de todo. Sí. Y vamos a ver que del 1% hacia abajo nos encontramos con temas de ambiente y fenómenos meteorológicos, géneros con el 0,6 de las noticias, educación, catástrofes, derechos humanos, prácticas religiosas, personas mayores, niñez y adolescencia, turismo, discapacidad, migrantes, pueblos originarios y campesinos y otros temas. O sea, esa agenda vinculada a los derechos ocupa muy poco espacio en las agendas periodísticas de los noticieros
de la televisión abierta. Y en la perspectiva de género, 0,6 nada más. Como tópico principal, como tema principal de la noticia. Y fíjense que hay dos numeritos, no sé si se llegan a leer bien. Uno tiene que ver, el 0,6, con la cantidad de noticias, pero también el monitoreo hace énfasis en la duración de las noticias, porque ahí nos da no solo qué cantidad se habla, sino cuánto tiempo se habla, cosa que es muy relevante para pensar los abordajes de la información. Vamos al segundo, que es muy parecido, pero acá ya no es el tema principal de la noticia, sino que es en tanto temas agrupados, porque muchas noticias no tienen solo un tema, están vinculadas a distintos campos semánticos, a distintas agendas. Totalmente. Entonces, ahí, cuando ya no es la noticia principal, sino esta tematización agrupada, política no es el principal, sino que es policiales e inseguridad, después sigue deportes, después sigue economía e internacionales. Se mantienen los 5, aunque cambian en su priorización. Voy a ir y volver para que se vea. ¿Ven? Este es cuando es la noticia principal y este es cuando es el tópico agrupado, ¿no? Y género, de ser el 0,6, pasa a estar en la segunda fila con el 5,2. Pero fíjense que aumenta mucho la duración, 7,6, ¿no? Y en género, ¿están los femicidios o se toman como policiales? Ahí íbamos, ¿no? ¿Cómo cambia cuando el tópico principal es género? 0,6. Cuando está agrupado es 5,2 y 7,6. ¿Por qué? Yo sé que estos números son duros y aburren, pero nos llevan a formularnos preguntas y nos llevan a entender con datos muy concretos, digamos, la realidad. ¿Por qué? Porque género aumenta cuando está vinculados a policiales e inseguridad. Y porque todavía, estos son datos 2018, pero como dije, venimos trabajando en el monitoreo desde el 2013, la perspectiva desde la cual se aborda género es una perspectiva policializante, que espectaculariza la información, ¿no? Que cuando no la espectaculariza, la banaliza. Y que cuando hablamos de género, en realidad estamos hablando para los noticieros de violencia contra las mujeres y donde las mujeres aparecen en tanto víctimas, que esto también es un problema. Y poco o nada hablamos de otros temas vinculados a géneros, como pueden ser los derechos de las personas LGBT. Ahora voy a ir con otros datitos más. Bueno, vamos a ver unos datos más del estudio que hizo la Defensoría del Público para ver en qué lugar está la perspectiva de género, cómo se toca en los grandes medios. Cuando géneros es el tema principal, que son 109 noticias de más de 17.000, aparece vinculado a protesta y demanda de la sociedad civil, política, policiales e inseguridad, otros temas, y sin tópico secundario. ¿Qué quiere decir? El año pasado esto cambió mucho porque estuvimos discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo y tanto de la sociedad civil como del Poder Legislativo fue una agenda principal que los medios de comunicación expresaron. Entonces, cuando género es el tema principal de la noticia, a diferencia de otros años, protesta social es el tópico secundario o política es el tópico secundario, porque ahí están el Poder Legislativo discutiendo en el Congreso la interrupción voluntaria del embarazo y también, por supuesto, otros temas como puede ser la movilización de Ni Una Menos, todo lo que tiene que ver con promover los derechos y la agenda de derechos de los movimientos. Y muestra cómo el colectivo de mujeres llega a hacer noticia cuando sale a la calle, ¿no? Y demuestra que hay que seguir saliendo a la calle también. Ahora bien, cuando género es tópico secundario, más de 600 noticias, o sea, la gran mayoría de las noticias que tienen los noticieros sobre género, fíjense con qué se asocia, policiales e inseguridad. Digo, también aparece con política este año, dentro de todo, con un mayor porcentaje, por lo que decía antes, el abordaje de temas vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo.
pero seguimos teniendo la más gran proporción de las coberturas con esta mirada que pone énfasis en lo policial y cuando lo hace de una manera donde se revictimiza a las mujeres, donde falta información socialmente relevante. Ok, voy cerrando. Como para cerrar, acá estamos viendo lo que tiene que ver con el rol de columnista en los noticieros. Un rol que es la palabra autorizada, ¿no? Un rol donde quien informa es el comunicador o la comunicadora especializada en esa información. Fíjese las brechas que persisten, y esto es una tendencia que se sostiene en el tiempo. En deportes nos encontramos con que el 89% de columnistas son varones y el 3,3 mujeres. ¿Se leen los datos? ¿Sí? No hace falta que los repita. Las brechas se extienden también en política, en salud, en policiales e inseguridad. Y acá hay una asociación. Cuando las columnas, las voces especializadas son varones y la perspectiva de lo que se hace también es una perspectiva donde se revictimiza, espectacularizante, criminalizadora, ¿no? No hay ninguna persona trans que informe en los noticieros, todavía hoy en el 2018. Eso es otra de las cuestiones que resalta el monitoreo. Y vemos cómo se sostiene una perspectiva androcéntrica, ¿no? Donde la mirada de la masculinidad hegemónica es aquella que persiste como voz autorizada para informar. Esa mirada o esa visión del mundo donde el centro lo ocupa esta construcción desde la masculinidad hegemónica. Hay muchísimos más datos, pero bueno, no me quiero extender. Sí me parece... otra cosa que quería decir es que están las guías que trajimos con recomendaciones, están para distribuir, donde tratan de ser una herramienta para acompañar prácticas que impulsen derechos. Y yo marcaría 3 puntitos, solo para titularlos, todavía ausentes de la discusión mediática vinculada a la perspectiva de derechos. Una, la construcción de la masculinidad, que ya no está tematizado el tema del rol de los varones cis, heterosexuales en particular, como problema. Y la otra cuestión es que cuando hablamos de mujeres, en general construimos la idea de un colectivo homogéneo en sus características y es necesario incorporar una perspectiva interseccional que dé cuenta de las múltiples opresiones. Las mujeres vinculado a su clase social, vinculado a su nacionalidad, a su etnia, a si tienen discapacidades, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Romina Coluccio. Liliana nos va a hablar en un ratito, más extenso, pero me gustaría que si podías hacer un análisis también de lo que viste, porque sos una de las primeras que trabajó en televisión, Lili. ¿Vos querés que haga un análisis o que siga con lo mío? No, ¿sobre qué te pareció los datos? No, me parece, gracias por la presentación, muchísimas gracias. Me parece que hemos avanzado muchísimo en nuestra sociedad, pero que en el tema de medios y derechos humanos de las mujeres y de la disidencia sexual hemos avanzado prácticamente nada. La televisión, las radios y los medios, y excluyo de esto a los medios digitales feministas, que los hay, muchos y de muy buena calidad, no responden a la demanda de la sociedad, como vos muy bien decías recién, en las calles. La sociedad ha hecho un cambio en sus sentidos comunes que todavía ni las universidades formales, ni los medios en cualquiera de sus soportes han logrado tomar. Y después, en todo caso, si quieren, le dedicamos unos minutos a pensar por qué será que no lo toman. Gracias, Lili. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a la perspectiva de género y el deporte. Y en eso se especializa Natalia Maderna, de Radio Nacional, que trabaja y que anotó también la cantidad de mujeres que informan sobre deporte, porque claro, son muy pocas. Así que, Nati, todo tuyo, contanos un poco, bueno, lo que es el día a día y cómo ves la perspectiva de género en el deporte. Bueno, sí, anotaba, buenos días a todas y a todos. Anotaba lo que decía Romy, porque me parece también que estamos viviendo momentos fundantes en un montón de aspectos que tienen que ver con los roles y con los espacios que las mujeres teníamos netamente coartados.
Lo contaba Romy recién, ¿no? En relación a los roles de mujeres hablando de deportes, no solamente de fútbol, porque ese es otro tema, ¿no? Quizás podemos hablar de vóley, quizás podemos hablar de hockey, de natación, de gimnasia artística, pero cuando queremos analizar deportivamente qué pasa en la cancha, qué hacen los 22 jugadores, ahí las mujeres mejor, como dicen grandes conductores de canales deportivos, ese día vayan de shopping, porque los varones tenemos que quedarnos a disfrutar de toda una jornada de Copa América, de Champions, de Sudamericana, y ustedes vayan a hacer lo que tienen que hacer, que es ir a pasear y a gastar la tarjeta de crédito, que seguramente está a nombre de ellos, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que tiene que ver con la realidad, el 3,3% de mujeres habla de deportes. En el 2017, unas compañeras, unas colegas de Nos Quemaron por Brujas, un programa que fue muy disruptivo en relación a la generación de contenidos y a la perspectiva de género, hizo un estudio. El estudio daba cuenta de 16, no me quiero equivocar el número, fue un monitoreo en el mes de junio del 2017, donde monitorearon 16 programas de 15 radios de los programas más escuchados según Ibope. ¿Sí? Entonces hicieron todo un monitoreo durante el mes de junio. El resultado fue que en las coberturas radiales, porque las colegas de Nos Quemaron por Brujas es un programa de radio, en las coberturas y en las columnas deportivas, las mujeres que estaban a cargo de esas columnas eran 0. 2017. Ya con 2 años del primer grito de Ni Una Menos en nuestro país. En relación también a lo que decía Liliana Hendel, ¿no? Y me sumo también a lo que decía Gisela, fue una de las pioneras, vamos a decir, cuando nadie hablaba de las cuestiones de género, cuando teníamos que tamizar para poder hablar de lo que se refería a cuestiones de violencia, cuando la palabra femicidio todavía no se podía decir, cuando se hablaba de crímenes de odio. Entonces, me parece que dentro de lo que son los espacios de las mujeres y más netamente en el deporte, el otro día yo trabajo en Radio Nacional y en Futurock. Y yo estaba en Futurock el otro día y termino de comentar una noticia y me llega un mensajito particular y me dicen, che, me gustaría que me digas dónde sacás toda la información. Y le digo, es que no hay un www.contenidofeministadeportivofutbolero.com.ar. Estamos si no avisá. Claro, si no lo pasamos. Pero me parece también interesante empezar a reflexionar desde esos espacios. Estamos en un momento, para mí, si se quiere, bastante clave en lo que tiene que ver con la generación de contenidos, como decía Rom y también como decía Lili, con perspectiva de género. La perspectiva de género hoy, para el periodismo, es una plusvalía. Cuando hablamos de la perspectiva de género y sumar esa perspectiva de género en nuestro trabajo periodístico, es un valor agregado, porque tenemos esa capacidad y una perspectiva de género que por cuestiones, y me lo puede decir Lili, que ella ha trabajado, generacionales, no las tenemos. Por cuestiones culturales, indefectiblemente. Yo voy a tirar una frase que capaz sea un poco polémica, pero me parece que la podemos debatir. Yo creo fervientemente que nadie nace ni machista ni feminista. Nos vamos construyendo. Indefectiblemente, lo que sí nacemos es en una sociedad machista. Entonces, el cambio tiene que ver con lo que consumimos, con cómo nos formamos. Y esa perspectiva de género tiene que estar transversalmente en los contenidos que ustedes como periodistas también van a buscar generar. Digo, esta idea de poder empezar a hablar de fútbol con y entre mujeres. Si ustedes se fijan, ahora agarran su celular, para aquellos que quizás están empezando a dar los primeros pasos en medios gráficos, radiales, comunitarios, de la web, se fijan, ¿qué agenda tienen? ¿Quiénes son las personas con las que ustedes hablan cuando somos productores y productoras a veces? Son todos varones, porque son ellos los que pueden hablar de fútbol por el solo hecho de nacer varones. Entonces, otra de las grietas que me parece que nos tenemos que empezar a poner en mente para empezar a generar es que las mujeres
también podemos hablar de fútbol, como desde la perspectiva de género. Y que el día que lo logremos, y me parece que vamos camino a ello, mañana empieza el Mundial de Francia, de las pibas, con todo el contexto y la coyuntura que estamos viviendo con lo que fue la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país, lo que tiene que ver también con el escenario que estuvieron transitando las futbolistas pertenecientes a la Selección Nacional de Fútbol en el 2016. Estaban pidiendo que tuvieran la SUBE cargada. Estaban pidiendo 140 pesos en la SUBE para poder ir a Ezeiza. Entonces digo, las diferencias y las desigualdades basadas en las cuestiones de género, de sexo, ¿no? Si nos detuviéramos un segundo a hablar sobre lo que tiene que ver con esas desigualdades arraigadas culturalmente, bueno, en lo que tiene que ver con las coberturas de deporte y puntualmente de fútbol, me parece que todavía nos falta un montón, pero estamos camino a eso. Yo no sé, y no existe todavía una web, un portal. Yo estoy en contacto con Ile Manucci, que ella es periodista de la provincia de Santa Fe, que tiene un portal con perspectiva de género y futbolero, se los recomiendo, es la10.com.ar. Atentos porque acá hay estudiantes de Rosario, entonces está bueno. Bueno, ahí también, y me parece también importante empezar a generar, como nos viene enseñando hace siglos y siglos el feminismo, empezar a generar transversalmente y horizontalmente los contenidos, y me parece que va por ahí. Porque pensaba sobre la selección femenina, el otro día tuve la oportunidad de conocer a Betty García, que fue la que le dio el pase a la goleadora en 1971, cuando se hace el Mundial de Fútbol Femenino. En México. En México, en el Exacto. Estadio Azteca. En 1971 ese Mundial es como que abre el paso al fútbol femenino en la Argentina, pero después estuvieron súper olvidadas durante mucho tiempo, bueno. Pero Betty García estaba tan orgullosa de esa historia. E incluso logré que, por ejemplo, salga este viernes en Telefe Noticias su historia. Vamos, pero Gise. cuesta que se interesen en la selección femenina de fútbol. A partir quizás del caso de Maca Sánchez, que fue muy importante y que abrió un camino, se visibilizó, ¿no? Pero también desde el efecto, ¿no? Desde ir a la justicia, no desde... Se visibilizó porque se quedó sin laburo, digamos, Claro, ¿no? eso es lo tremendo. No se visibilizó porque llegó a, digamos, Maca había jugado al fútbol, Maca Sánchez es una jugadora de fútbol, para aquellos y aquellas que no lo sepan, este año se queda sin trabajo. Desde la UAI le dicen que se queda sin trabajo, entonces ella lo que hace es empieza a generar toda una cuestión judicial para intentar entender por qué empiezan a dejarla sin trabajo. Ella jugaba y trabajaba en la UAI Urquiza y a partir de ahí se empieza a generar toda una movida, obviamente muy militante, muy de abajo, cargando una mochila muy pesada, que es la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país, muy sola. Y estuvo muy sola durante mucho tiempo, porque también, y esto me parece también muy importante, muchas de las protagonistas y de las compañeras de Maca Sánchez también tenían miedo de empezar a reclamar por sus derechos. Y nos ha pasado muchas veces de ir a negociar nuestro contrato, ¿no? Y de negociarlo hasta ahí nomás porque uno tiene miedo. Bueno, imagínense en el fútbol y todo lo que eso conlleva. En relación a lo que decía Gise, me parece muy importante. Se dio media sanción ya para que el 21 de agosto sea el Día de la Futbolista. 21 de agosto en relación... Mira, no sabíamos eso. Qué bien. Exactamente, para que sea el Día de la Futbolista. Después de lo que fue ese Mundial en México, donde le ganaron a Inglaterra, donde ellas fueron con sus propias zapatillas. No tenían absolutamente nada. Pero no por eso, digo, imaginémonos y intentemos situarnos en 1971 y lo que tiene que ver una mujer pateando una pelota. Digo, lo pienso y se me explota el cerebro, digamos. Y les doy agenda para la semana que viene. Se están juntando el domingo, las 7. Tienen entre 77 y 80 años y están viajando al Mundial a acompañar a las jugadoras. De alguna manera eso, esperemos que esté en los medios o que se muestre, pero ahí van a estar las pioneras del fútbol femenino, ¿no? Todas juntas. Este domingo viajan. Sí, este domingo se juntan y viajan el lunes o el martes, pero el domingo habría que buscarlas. Atentos ahí, chicos. Porque se juntan todas con la agencia que las lleva y les van a dar la camiseta. Y bueno, esto, ¿no? No tenían botines, no tenían camisetas, pero incluso las jugadoras de nuestra selección ahora
no tenían la ropa porque les daban la ropa que les quedaba grande de los jugadores. La ropa usada. La a ropa veces usada también. tenían. Así que realmente es también en este movimiento de mujeres que el fútbol femenino vuelva a, sea por primera vez noticia, muy noticiable y que tenga cobertura es muy importante. Y se lo digo porque sé que también hay estudiantes de periodismo deportivo por ahí. Gise, si me permitís, en relación a eso y al deporte, yo me lo voy a poner a hacer y los invito y las invito a todas las que quieran y también a los que quieran, una tarea. El Mundial de las Pibas empieza mañana. El primer partido es mañana, después del acto de inauguración y demás. El partido de la Selección Nacional Femenina de Fútbol es el lunes 10, el primer partido contra Japón en París. El próximo partido es el 14 de junio, ¿sí? Frente a Inglaterra. ¿Saben qué pasa ese mismo 14 de junio? Empieza la Copa América de los varones en Brasil. El 19 de junio es el tercer partido de las pibas frente a Escocia, una selección bastante nueva. Yo, la tarea que voy a hacer es un análisis de medios, ni más ni menos. Ver qué espacio le dan los medios de comunicación hasta el día 14, que van a ser ellas las protagonistas, porque si ahora igualmente entramos a cualquier portal de deportes, los invito a entrar y ustedes van a poder ver que la noticia probablemente esté en una pestaña alejada que diga fútbol femenino, ni siquiera está dentro de lo que es el fútbol. Pero los invito a hacer esa tarea. ¿Qué empieza a pasar en tiempo calendario con la cobertura del Mundial de las Pibas y la Copa América? Dos eventos deportivos muy importantes para todos y para todas, pero que quizás no tanto para los medios. Gracias, Natalia. Un aplauso para Natalia Maderna. Ella está en Radio Nacional y en Futurock. Bueno, y le damos paso a Tamara Tenenbaum. Ella escribe muy hermoso, tengo que decirlo, yo soy lectora de Tamara, en La Nación y en Anfibia, y es la autora de El fin del amor, que se está hablando mucho de este libro, que son capítulos en donde te pones a reflexionar un poco sobre, el fin del amor romántico quizás. Quería que nos cuentes un poco, cómo es ser periodista en estos medios, cuáles son las batallas que das y cómo incorporas la perspectiva de género al periodismo. Bueno, yo creo que a las personas que nos tocó entrar a los medios en los últimos años, fue una cuestión de edad, hay dos cuestiones que no se suelen tratar juntas, pero yo creo que están relacionadas, que son la cuestión de género con la crisis de los medios. Hay algo que es real, que está sucediendo, que los modelos de negocios de los medios están en crisis, y entonces la innovación es muy difícil porque están todos atornillados a sus sillas, ¿sí? Nadie quiere moverse. Entonces, mi sensación es que, especialmente en lo que hago yo, que es en general algo más ensayístico, más en relación con la opinión y a veces con la investigación, pero quizás no cobertura de temas en el sentido del periodismo más en tiempo real. Está muy difícil construir una voz autorizada porque para eso se necesita tiempo y para eso se necesita alguien que apueste por vos, ¿no? Y en un momento de tanta crisis está cada uno cuidando mucho su silla. Yo por eso a todos y todas ustedes que están acá los llamo a correrse de ahí, a correrse de cuidar la silla de uno, porque la única forma de construir un periodismo feminista es hacerlo de forma colectiva. Tanto mujeres como varones, ¿no? También todos tenemos que aprender a corrernos, por ejemplo, de un lugar. Decir, yo he pasado situaciones en el diario en que digo, ¿por qué esa noticia la hizo un varón? Y bueno, porque se la ofrecieron, pero ¿por qué no dijo que la hiciera otra persona? La realidad es que es horrible porque a veces hay un notón, que es un temazo, que lo querés tocar, que sabés que va a ser tapa, que va a explotar en redes, pero también en algún lugar de tu cabeza sabés que no lo tenés que hacer vos. En algún lugar lo sabes. Entonces, es muy difícil, especialmente para los que somos relativamente jóvenes, tratamos de construir una firma, estamos en esa, pero les quiero avisar algo que también yo aprendí, que es que la mejor forma de construir una firma es también con el respeto y el afecto de los colegas y de la gente que está en tu misma posición.
Me parece que una batalla que hay que pelear es esa, no dejar que la crisis de los medios nos ponga en un lugar de competencia feroz, que es aparte una forma de construir profundamente patriarcal la idea de que uno va a salir solo. Incluso puede pasarte como mujer, querer ser la chica a la que la dejan hacer cosas. No hay que querer ser eso. Entonces, creo que es en ese contexto en el que estamos tratando de construir, y obvio, es muy difícil, es súper difícil, y son pequeñas peleas que hay que dar todos los días. Eso te iba a preguntar, cuando pensás en temas, y pensás, por ejemplo, ¿no? Tamara hace toda una deconstrucción incluso de su vida propia en el libro y de la deconstrucción de un montón de mandatos familiares que todos tenemos y todos seguimos deconstruyéndonos porque de repente nos encontramos haciendo algo y decís, pero esta soy yo, ¿tendría que estar haciendo esto? O es mi mamá, o es mi abuela, o es mi abuelo, ¿no? Entonces, hace todo ese trabajo en el libro, pero también es un desafío llevar a la nación. Quizás Anfibia es más jugado en ese sentido y recomendamos, si pueden leer Anfibia también, es un lindo medio y hay cosas más jugadas. Pero La Nación, un medio tradicional, y vos les caes, bueno, nos vamos a hablar de amor romántico, del mito del príncipe azul o de... Bueno, ahí es dificilísimo, pero lo que yo siempre digo, ahí las alianzas son clave. Ahí siempre está la clave de una editora que se juega por vos o un editor que se juega por vos, que apuesta por algo que no se sabe cómo va a salir, ¿no? Porque todas estas cosas, a mi libro le fue bien de casualidad, pero nadie esperaba que le fuera bien. No es un libro con un candidato presidencial en la tapa, no es un libro con un tema necesariamente tan de moda. O sea, es un tema que estaba circulando, digamos, subterráneamente en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones, pero no necesariamente estaba tan de moda. Podría no haber salido. Y para que esos temas lleguen a diarios grandes, a editoriales grandes, la única forma es lo colectivo, es que alguien apueste por vos. ¿Y nos podés contar un poquito de la reflexión? Porque en este marco y en este colectivo de mujeres y en estas cuentas pendientes, también está pendiente la cuenta del amor y la deconstrucción del amor. ¿Nos podés contar un poquito la mirada de una periodista feminista, esta nueva mirada sobre el amor? Ya sé que es un temón, Shakespeare es todo, pero un poquito para que no nos vayamos con las ganas de entender un poco lo que está en debate, ¿no? ¿Qué es el amor romántico y qué sería...? Bueno, cuando hablamos del amor romántico no estamos hablando de un tipo de amor, estamos hablando de un sistema en el cual se espera y se educa a las mujeres para que toda su vida esté subordinada política, económica, social y culturalmente a la búsqueda de una pareja. Es eso con lo que nos estamos peleando, no es un tipo de amor. Eso no tiene nada, de hecho, casi diría que no tiene nada que ver con el amor. Nos estamos peleando contra la idea de que cierta idea de amor, que tiene que ver siempre con la monogamia y la pareja y el objetivo de vida, tenga que estar por delante de todo lo demás, necesariamente y en todos los aspectos y en todos los momentos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que conozco y estadísticamente hay muchísimas mujeres que se mudan de país y dejan sus vidas por sus parejas. Estadísticamente los varones que dejan su carrera profesional y sus amigos y sus afectos para irse a seguir el trabajo de su esposa son ínfimos. ¿Por qué pasa eso? No es que nosotras queramos más, no es real eso. Es sencillamente que a nosotras se nos festeja mucho más, se nos reconoce más socialmente si nos casamos que si tenemos un éxito profesional, y a los varones les pasa lo contrario. Se les festejan los éxitos profesionales y si fueran capaces de dejar su profesión por una mujer, sería una ridiculez. Entonces, contra todo eso estamos discutiendo y no solamente contra esas cuestiones así más, bueno, que igual no son detalles, porque dejar tu vida no es un detalle, pero por supuesto que todas estas cuestiones están relacionadas con concepciones violentas dentro del amor y dentro de lo que es la pareja, y con una legitimación de la idea de que por una pareja vale todo y que por una pareja hay que aguantárselo todo, ¿no? Hay una legitimación cultural históricamente. Por ejemplo, yo siempre cuento la misma historia también, que es de una amiga mía que me contó que se estaba divorciando y su madre, una mujer de 80 años, pongamos, la miró así y dijo, nosotras aguantábamos más.
que es real, o sea, Sí, aguantaban más, sí, y ella lo decía como un orgullo, porque en una época eso era un orgullo, era ser una mujer que en lugar de poner su deseo, pone por delante el bienestar de su familia o algo así, o la integridad de su unidad familiar o lo que sea. Entonces, a veces parece que estas cuestiones del amor romántico son detalles o cuestiones personales y en realidad son cuestiones que atraviesan casi todos los otros problemas. No solamente la cuestión de la violencia, también la cuestión de la independencia económica de las mujeres, ¿no? Porque si se nos invita a casarnos, pero no se nos invita a tener una carrera, y lo más probable es que después termines en una situación de dependencia económica en la cual separarse tenga ciertos costos. Básicamente quedarse sin nada. Entonces, la realidad es que el amor romántico atraviesa muchísimas dimensiones de la sujeción de las mujeres en todas las clases sociales, por supuesto, mucho más siempre en las que menos posibilidades tienen de construir una carrera, una profesión, una independencia económica. Entonces, para mí todos estos temas tendrían que estar mucho más a la orden del día también en los medios, y es muy difícil que aparezcan, porque como decían acá las compañeras, los temas de violencia de género aparecen enmarcados en la inseguridad, de lo cual es muy curioso, porque una amplia mayoría de estos crímenes suceden dentro de las mismas casas. 65%. 65% según el último informe, sí. Y más del 80% en general son personas que te conocen, o sea, no, esa idea del extraño que te agarra abajo de un puente es estadísticamente muy rara en la ciudad de Buenos Aires. Es más bien rarísimo. Caminen abajo todos los puentes que quieran, no suele pasar nada. Entonces, la realidad es que cuando uno dice que a veces el modo en que se arman las dinámicas de pareja es mucho más peligroso que salir sola de mochilera o caminar abajo de un puente, la gente se ríe, pero es estadísticamente cierto. Entonces, es raro que los medios, o no es raro, pero es algo que hay que conversar, lo enmarquen siempre desde la cuestión del peligro y de que las mujeres no tienen que estar en el espacio público y no tienen que salir a divertirse y no tienen que salir a hacer cosas raras. Porque la realidad es que es más peligroso quedarse en tu casa. Muchísimas gracias, Tamara Tenenbaum. Bueno, y está súper interesante, ¿no? El planteo. Todo eso también está en el libro. Si quieren poner mensajes y todo, recuerden, en numeral, Semana del Periodista, y en un ratito estamos leyendo preguntas también. Bueno, y ahora le damos paso a Liliana. Liliana Hendel nos va a hablar. Bueno, y seguramente también vas a tomar algunas cositas de las que estuvimos hablando, ¿no? Bueno, todo tuyo. Como si me conocieras. Sí, dibuje, maestra. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un súper lujo y una alegría estar acá, por muchas razones. Primero porque me une a cada una de las personas que está en este panel, en algunos casos una historia y en todos los casos un gran afecto y un reconocimiento, y además porque me emociona y me da una enorme alegría siendo, como decíamos en el inicio, de las ancestras. Yo tengo 67 años y empecé en la televisión hace más de 25, en un programa que se llamaba Buenas tardes, mucho gusto, y que seguramente nadie en esta sala tiene la menor idea. Gracias, te quiero, gracias. Ya somos 3, muy bien. Bueno, gracias. Entonces, ver cómo hay hoy un periodismo bien formado en temas de género es realmente conmovedor, es muy emocionante. Es tan emocionante como ir a las marchas y encontrarme con las pibas, los pibes, con los pañuelos verdes exigiendo sus derechos, los centros de estudiantes donde la exigencia del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral es un tema que toman como propio porque en realidad es un tema propio. Quiero plantearles en primer lugar que como coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, como coordinadora junto con una gran amiga que es Silvina Molina, queremos en primer lugar expresar nuestra solidaridad con todas las y los periodistas de TELAM despedidos que están en este momento haciendo un acampe exigiendo que se los reincorpore junto con las y los compañeros de Diario Popular,
Este es un momento dramático para el periodismo, es un momento no solo donde como nunca ha sucedido los despidos son brutales, el ahogo financiero de los medios opositores también es brutal, y de lo que quiero hablarles es de democracia. Para hablar de feminismo y hablar de periodismo de género, de lo que tenemos que hablar es de democracia. El periodismo de género y el feminismo no es un tema de mujeres, es un tema de la democracia. Y la comunicación es un derecho humano, quiere decir que también es un tema de la democracia. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de democracia, estamos hablando de, como dijeron las compañeras, colegas, amigas queridas, de un mundo donde no se movió el amperímetro, donde en los últimos 20 años, a pesar de haber muchísimas más y muchísimos más periodistas bien formados en género, donde hay hoy, por suerte, una cantidad relevante de periodistas formadas en temas deportivos, sin embargo, no accedemos a los grandes medios de difusión masiva. Por eso que Gisela esté allí peleándola es realmente una alegría. Porque no es fácil, ¿sabes? No, claro que no, lo sé. Lo sé. Cuando hay conferencias de prensa, hablaba Tamara de la generosidad de correrse. Hay que tener la generosidad de repreguntar la pregunta que dejó la o el colega anterior, en vez de tener la vanidad de decir yo voy a preguntar la pregunta más inteligente, la mía va a ser seguramente la mejor. Pero vivimos en una sociedad patriarcal meritocrática. Entonces tenemos que poder también nosotras, las mujeres, deconstruirnos, corrernos y generar lazos solidarios y sororos para poder entender que incluso la producción de conocimiento es una producción colectiva. Que aquello que nos han enseñado que es individual, como el periodismo, por ejemplo, que una está sola con su computadora o sola revisando, como decía Natu, esa web donde te dan los secretos, en general sepan que las mejores informaciones las tenemos las y los periodistas porque nos las pasamos entre nosotras y porque la peleamos desde adentro, porque a diferencia de la pelea por la primicia, que es un estado general de cierto periodismo, lo que valoramos es que la noticia salga al aire. Así que nos llamamos, Romy, yo no puedo, ¿podés vos? No, yo tampoco, Natu, ¿podés vos? Y así vamos llegando hasta Gise, que está en Telefe, y entonces por ahí logramos sacarla. Hay que llegar a los medios masivos de comunicación. Y esto no es en detrimento de los medios digitales ni de las redes, todo lo contrario. Al contrario, creo que son efectivamente sostenedoras, pero es difícil vivir de eso. Y tenemos que defender la posibilidad de vivir de nuestro oficio o de nuestra profesión, como decía Gisela al principio. Quiero recomendarles mucho un estudio que presentaron hace muy poquito Reporteros Sin Fronteras junto con las y los colegas de Tiempo Argentino, que hoy son cooperativa y que se sostienen con mucho esfuerzo, con mucho voluntarismo y con el apoyo de quienes estamos asociadas para poder seguir adelante, en un ítem en particular que es deuda con las mujeres. La investigación incluye un relevamiento inédito sobre la presencia de mujeres tanto en la propiedad de los medios como en los lugares claves para la gestión y la administración editorial. De los 52 medios relevados, solo 11, repito, de los 52, solo 11 tienen accionistas mujeres, con una porción sensiblemente menor a las de los hombres, a quienes las unen relaciones de parentesco, atenti al dato, como heredera a su esposa. Quiere decir que ni siquiera esas 11 son confiables, porque son accionistas puestas allí por una cuestión de negocios. En el 88% de los casos son hombres los que definen la línea editorial de los medios. Las empresas del sector que ocupan los cargos CEO, gerencia de contenidos o dirección con mujeres suman apenas
el 11.5%. Hacer periodismo de género, no cualquiera es periodista. No se trata de andar por la calle, sacar el dispositivo celular, sacar una foto y enviarla a un medio. Aunque el medio la publique, eso no nos convierte en periodistas. Ser periodista implica tener la capacidad de contextualizar para dar la noticia y de seleccionar cuál es la noticia que vamos a publicar. Y un tema que les recomiendo muchísimo para cuando tengan la posibilidad de ejercer, que es quiénes son las fuentes. Cuando hablamos de los temas de mujeres, habitualmente la fuente, porque como decían las colegas, se habla mucho de los temas policiales y poco de otros temas, pero aún en los temas policiales las fuentes son la policía. Y esa es la peor fuente. Les recomiendo muchísimo tener un recursero de las muchas ONGs, organismos, colegas que trabajan sobre los temas de los derechos humanos de las mujeres para que efectivamente la fuente sea una fuente efectiva y confiable con perspectiva de género. Tener perspectiva de género quiere decir desagregar en una noticia lo que les pasa a los varones, de lo que les pasa a las mujeres y también de lo que pasa en las disidencias sexuales. Porque aunque la inundación sea la misma, lo que nos pasa nunca es lo mismo. Aunque la crisis económica sea la misma, lo que nos pasa nunca es lo mismo. Entonces, poder tener a mano el manual de la economía feminista, el manual de la salud con perspectiva de género, lo que nosotras denominamos la agenda de género, es fundamental, no solo para hacer un periodismo con perspectiva de género, sino también para cumplir con el acceso a derechos que una democracia exige. Grandes pensadoras como Karel Patenman, por ejemplo, denuncian desde hace mucho tiempo que para las mujeres el acceso a la democracia todavía es un ideal. Somos ciudadanas de segunda. Imagínense ustedes lo que sucede con la disidencia sexual si las mujeres somos ciudadanas de segunda. Y somos ciudadanas de segunda porque no tenemos absoluto acceso a derechos como salud, educación y sobre todo justicia. Solo para terminar, y así podemos abrir el debate, se habla de justicia cuando se habla de corrupción económica. Vivimos en una sociedad que todavía no entendió que matar a una mujer por su condición de mujer, que violarla, que embarazar a una nena y obligarla a parir, eso es corrupción en la justicia, porque eso es impedimento de acceso a derechos. El periodismo con perspectiva de género tiene una enorme responsabilidad, que es visibilizar eso que sucede y de lo que no se habla. Y en ese sentido, quiero decir que la acefalía de la Defensoría del Público es un síntoma de lo muy poco que importa en este momento que la comunicación y la información sean efectivamente un derecho humano. No solo hablamos de política partidaria, de lo que estoy hablando es de política, porque un movimiento que busca acceder a derechos como el feminismo es, sin ninguna duda, un movimiento político. Uno decide de qué lado está, de la democracia o de los otros. Si creen que democracia es votar cada 4 años, esto es una falacia mentirosa. Por último, quiero decirles que para ser periodista hay que estudiar mucho. Gracias. Liliana Hendel y sus palabras que emocionan y nos hacen replantear un montón de cosas. ¿Viste? Va hablando y vamos pensando en lo cotidiano y en lo que nos pasa. Ahora vamos a abrir un poquito de preguntas. ¿2 al menos o una? ¿Sí? ¿Hay? ¿Podemos? 2 o 3? A ver. Verónica Marín dice, ¿qué piensan de marcas como Nike que hacen videos feministas pero no financia a las deportistas en licencia de embarazo?
Bueno, qué lindo hablar de Nike, ¿no? Bueno, voy a decir algunas cosas, me estaba anotando. Hubo una pieza publicitaria hace muy poco, de cara también al Mundial de Francia, que fue sucesora de la anterior, que también era de Nike. Era de Nike, la anterior, que salía con un pañuelo, terminaba con un pañuelo verde, una mujer cabalgando en un caballo entre el fuego o el humo, y salía ella también. Cuando salió esa primera, que empezaba con mujeres corriendo, ¿no? Y disputando distintos deportes. Y fue muy polémica, incluso dentro del movimiento feminista. Exacto, porque si hablamos de Nike, también tenemos que hablar de la explotación laboral y demás. Hay quienes decían que estaba bien porque al menos estaba en una publicidad y que no importaba porque el mensaje se atravesaba, y hay quienes decían que no, que estaba siendo usado. Exacto. En relación a eso que dice Gise, me parece interesante también hasta el mismo corrimiento, si se me permite el término, que hizo Nike desde aquella pieza publicitaria hasta la que hizo la semana pasada, donde las mujeres no están como si jugaran o practicaran algún deporte, sino que puntualmente, si bien está en lo que tiene que ver en la previa del Mundial de Francia, es interesante, si no la vieron después búsquenla, es interesante porque empieza con un equipo, con 2 equipos, antes de empezar un partido, pareciera que es un mundial por todo lo que es el contexto, y está con las mascotas, ¿no? Como con las nenas, agarrándola una jugadora a ella de la mano, ¿no? Entonces toda la pieza publicitaria habla de los roles que las mujeres no tenemos en un estadio. Desde la alcanzapelota, pasando por la directora técnica, pasando por la comisión directiva, pasando por el vestuario, ¿no? Y todo lo que eso amerita. No solo pasa en Nike eso, de la cuestión de las licencias por embarazo. A todas las que somos madres acá nos ha pasado hasta en nuestro propio trabajo formal e informal, ni que contar ni que hablar. Pero me parece también, y en relación a lo que decía Gise, de qué está mejor, el mensaje o no lo decimos porque... Y a mí me parece que si nosotros hoy estamos reunidos y nosotras estamos reunidas hoy hablando y pensando sobre una perspectiva de género, que una marca como Nike termine una pieza publicitaria con una mujer con un pañuelo verde en el cuello, arriba de un caballo, cabalgando, saliendo del fuego, y después, de cara a lo que va a ser el Mundial de Francia, ponga a todas mujeres en roles netamente masculinos, como decía Lili, porque si hay un deporte, el más popular de nuestro país, que es el fútbol, háblenme de machismos y de situaciones patriarcales que tienen que vivir no solo las protagonistas, sino también las periodistas que intentamos cubrir fútbol o todos esos deportes. Yo creo que para que esas marcas hagan las piezas publicitarias, bueno, indefectiblemente, como me gusta decir a mí, algo en las placas tectónicas de la sociedad está pasando para que visibilicen esas cuestiones de género, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a otra pregunta, sí. Sí, claro. ¿Cuál es la pregunta del lenguaje inclusivo? Debe haber salido. Sí, pasó antes. ¿Y qué decía Lili? Si nos parecía que era posible trabajar sobre la cuestión del lenguaje inclusivo, del cual ahora se habla tanto, es importante entender que no estamos hablando de todas, todos, todes, como si allí empezara y terminara la cuestión del lenguaje inclusivo. Todas las personas pensamos con palabras. Cuando los viejos textos dicen un hombre, un voto, la pregunta irónica de las feministas es, ¿en ese momento las mujeres votábamos o no? Es mentira, es una mentira de la Real Academia Española, que es patriarcal, que el masculino sea universal, salvo que el universo sea masculino. Tenemos un problema ahí. Si consideramos que el universo es aquel donde todas las personas, varones, mujeres y disidencia sexual convivimos, entonces está claro que el masculino no puede ser un universal. Si pensamos con palabras y construimos nuestra subjetividad con palabras, quiere decir que las niñas crecen
para quienes hablamos en castellano, pensándose en masculino. Por supuesto que esto da para varios paneles, así que yo solo les dejo planteada esta cuestión. ¿Cómo les parece que se construye la subjetividad de una niña que luego será una mujer si tiene que pensarse en masculino? ¿Cómo se construye la subjetividad de un varón, de un niño que luego será varón, si considera que el mundo es masculino, es decir, que le pertenece? ¿Cómo se construye la subjetividad de un niño o niña trans, de un disidente, que se construye con palabras que no pueden hablar de sí? La construcción de la subjetividad no es un tema menor. Pensamos con palabras y nos construimos con palabras. Entonces, el lenguaje inclusivo no tiene que ver con el buenas tardes a todas y todos, y ahora todes también. Claro. Ese fue un chascarrillo con el que esto se inició hace ya mucho tiempo. Les recomiendo, dado que además como periodistas nuestro instrumento es la palabra, que investiguemos de qué se trata la palabra. En principio les digo que la palabra es lo que nos diferencia de los animales. Gracias, Lili. Bueno, vamos a hacer una pregunta más, si hay. Si no hay algo también que podría... lo que está pasando ahora es que el movimiento feminista avanzó, claro, tomamos las calles, vamos por una ley de interrupción de embarazo, discutimos, no bajamos más la cabeza en una reunión de redacción. Claro, y esto está generando impacto. Y quería hablar un poquito de eso, porque, por ejemplo, nosotros en Telefe tenemos una cápsula que se llama Telefem, en donde la estoy haciendo con millennials y es precioso, la estoy haciendo con pibas de 25 o 27 años y me estoy deconstruyendo un montón yo porque tengo mucho que aprender. A veces digo, ¿de eso vamos a hablar? Bueno, entonces, por ejemplo, hicimos una de las nuevas generaciones están decidiendo qué hacer con su cuerpo y si se depilan o no se depilan. De hecho, esa misma marca hablamos de que hizo una publicidad también con una chica toda peluda en las piernas y fue tremenda. La modelo recibió mucho bullying y fue muy dramático. Y en realidad es una necesidad de ellas de hablar. O sea, los temas salen de las nuevas generaciones y de qué vamos a hablar en Telefem. Y la reacción en las redes fue muy fuerte, o sea, no solamente con temas como el aborto, que tiene que ver con lo político, la interrupción del embarazo, sino también con pequeñas cosas que tienen que ver con la mujer y su cuerpo, y que si la visibilizamos es porque hay una necesidad de visibilizarlo, porque si se habla de un montón de temas de varones, ¿por qué no podemos hablar de los temas de las mujeres? Y no significa que vas a imponer que todas estén con pelos en la calle, sino que significa que una mujer puede pensar si tiene ganas de depilarse o no, para qué, cuándo, y si el día de mañana quiere mostrarse de afuera con sus axilas, con pelos, lo puede hacer. Bueno, la cuestión es que está pasando algo, Lili, en ese sentido, y chicas, la reacción que está habiendo, que es bastante fuerte. ¿Cómo se enfrenta eso? Digo, porque vas por un derecho y termina reaccionando hasta incluso no cumpliendo la ley en el caso de una interrupción del embarazo. Bueno, en principio yo creo que hay gente a la que hay que hablarle y hay gente a la que no. O sea, en general me parece que cuando aparecen esos discursos hay que pensar que la respuesta que uno da desde los medios no tiene que estar dirigida al que ya está diciendo eso, sino al que está escuchando. Y al que puede ser seducido. El que ya está subidísimo a eso, y no sé, me parece que tenemos que administrar nuestras energías y nuestros tiempos como periodistas, porque no hay manera de contestar a todo el odio que aparece. Hay mucho odio y obviamente hay mucho resentimiento, mucho trauma personal tramitado a partir de cuestiones políticas que aparecen. O sea, pensemos que el odio a las mujeres es algo que se enseña en el patriarcado desde la infancia, entonces no tiene por qué ser algo fácil de superar o de tramitar para muchas personas. Pero me parece que es eso, que cuando damos una respuesta no tenemos que salir con ira y con virulencia, porque nuestro interlocutor no es el iracundo, es la persona que está escuchando y que puede ser seducida por ese discurso. Entonces,
seamos en esa discusión con un psiquiátrico, seamos la persona sensata para que quien escucha diga, ah, no, claro, mira, es por acá. No sé, eso pienso yo. Algo muy cortito en relación a eso, digo, si estamos y somos periodistas, hace muchísimos años se enseñaba algo que se llamaba emisor, mensaje, receptor, feedback e interferencia, ¿no? Que se marcaba así y era como una estructura que seguían los mensajes que partían desde los medios de comunicación. En relación a lo que decías vos, Gise, ¿no? Hoy por hoy ya no hay más emisor, mensaje, receptor. Todos y todas las que estamos y los que estamos acá somos generadores de contenidos. Entonces, si empezamos nosotras y nosotros, digo nosotras puntualmente por lo que tiene que ver con los contenidos de los que estamos hablando, a ponernos a pensar cuáles son las reacciones del otro lado, probablemente no hubiera existido un 3 de junio del 2015. Probablemente no hubiera existido el primer Ni Una Menos en nuestro país, ¿no? Entonces, digo, elegir las batallas también, ¿no? Me parece, y yo hago mucho hincapié en eso, me parece que estamos hablando de cambios culturales, en consecuencia estructurales. No podemos pretender que cuestiones que tienen que ver netamente con, encima, cuestiones de la belleza hegemónica de la mujer. Una belleza hegemónica de la mujer es sin pelos. Entonces, tener pelos hoy es revolucionario. En serio, digo, y tiene que ver también mucho en el deporte. Ni que hablar la cuestión de la mujer en el deporte y todo lo que eso conlleva. Pero me parece que en relación a eso puntualmente hay que elegir, como decía Tamara también, ¿no? Con quién hablar, con quién discutir, qué temas también puntuales. Digo, me parece que a veces nos encontramos con colegas, con compañeros, digo, las discusiones hasta intrafamiliares, ¿no? Tenemos que saber también con quién tenerlas. Muy cortito, quería decir que, digamos, la comunicación entendida como espacio de disputa y lucha por el sentido nos muestra que estamos en un momento donde la disputa del sentido en términos de problemáticas de género es visibilizada como nunca. Entonces, además de la depilación, aparece, por ejemplo, la discusión sobre si una publicidad de toallitas femeninas tiene que tener color azul o tiene que tener color rojo. Digo, y que es el color de la sangre, digo, pero fíjense que en ese aspecto parece que estamos dando una discusión de un tema anacrónico y que no, de que debería ser obvia la respuesta y sin embargo produce debate. También en otros temas, para tratar de llevar una perspectiva un poco más optimista, cosas que antes sucedían en los medios de comunicación hoy son impensables. Cuando el año pasado un conductor le preguntó a una víctima de acoso callejero por qué se vestía a esa hora, en ese horario, en el mismo día tuvo que pedir disculpas. Sí. Eso también da cuenta de lo que, y hablando de las expectativas de la ciudadanía y el rol de las audiencias, lo que antes era un techo, en muchos sentidos hoy es un piso frente a las expectativas y las preocupaciones en términos del ejercicio de la ciudadanía comunicacional. Sí. Bueno, Lili, solo quiero decir, y así saluda, sí. Están aquí, ya llega lo próximo panel, que la Defensoría del Público junto con el Ministerio Público Fiscal han sentado un precedente que me parece que va a ser muy interesante, que es una probation para Babi Echecopar. Una probation. Sí, y va a tener que tener. Sí, aplaudan porque la verdad. También tenemos que aprender a pensar las sanciones fuera de la cárcel. Las sanciones no necesariamente son cárcel sí, cárcel no, mayor pena. La probation consiste en que todos los miércoles a partir de ayer, Romina Coluccio ha trabajado muchísimo con su equipo dentro de la Defensoría, con José Ferrero, con Débora Gornitz, en fin, un equipo realmente que se jugó y se comprometió para poder hacerlo. Todos los miércoles Babi tiene la obligación de presentar un micro de una feminista. Tiene que callarse la boca. Hermoso, porque aparte Babi no solamente tiene perspectiva, tiene problemas con el feminismo, con tiene todos problemas los derechos. Con todos.
Por supuesto que las apuestas que hacíamos algunas de nosotras, fuimos 22 las expertas que participamos, era cuánto tiempo iba a tardar para que él mostrara la hilacha. Había quienes decían, va a esperar un poquito. No, ayer mismo ya dijo barbaridades. Pero retomando lo que decían aquí en el panel, no se trata de Babi, se trata de la audiencia de Babi. Babi será quien será hasta el fin de sus días, allá él sabrá cómo convive con él mismo. Pero hay una audiencia que lo sigue y esa audiencia va a saber, por un lado, que tuvo que cumplir una probation y además va a tener que escuchar todos los miércoles, salvo que apague la radio en ese momento, que va a haber un micro de 10 minutos con 20 feministas explicando de qué se tratan los derechos humanos y por qué todos quienes hacemos periodismo debemos cumplir con la ley. Muchísimas gracias Liliana Hendel, que pasó por esta mesa de perspectiva de género en la Semana del Periodista. Gracias Romina Coluccio, gracias Natalia Maderna y gracias Tamara Tenenbaum. Bueno, muchísimas gracias. Soy Gisela Busaniche, nos encontramos el año que viene. Gracias por estar. Bueno, gracias a todas. Yo no sé si llegué a contarles, pero es importante que sepan que todos los oradores, todos los periodistas que vienen este día lo hacen de corazón para poder hablar con los estudiantes y es totalmente invalorable el esfuerzo y el agradecimiento de nosotros para poder tenerlos acá. Ahí viene una maestra. Mira quién te vino a ver, ¿eh? Bien.